Jóvenes, buenos días, tardes, noches, cuando ustedes tengan la oportunidad de revisar esta presentación. Iniciamos ahora sí ya formalmente nuestro curso de Biología 2. Espero que algunos de ustedes hayan podido revisar el programa que les envié con anterioridad y se darán cuenta que está dividido en dos grandes grupos, dos grandes bloques de contenidos temáticos. La primera parte se refiere a el estudio del ambiente, los organismos, que es decir, ecología, y la segunda parte tiene que ver con biología humana, conocer nuestro cuerpo, conocer cómo cuidarlo y cómo fomentar nuestra salud. Pero esta parte, la parte de ecología, es muy importante porque va íntimamente relacionada con la segunda, que es nuestro desarrollo como especie humana. Y por lo tanto vamos a abordar este primer bloque de contenidos a partir de conceptos básicos y elementales. La ecología, obviamente, es una rama de las ciencias biológicas, es una ciencia que se va a encargar de estudiar las relaciones recíprocas, es decir, de hacia un lado y otro, que los organismos establecen con el ambiente que los rodea. Estudia también la abundancia y la distribución de poblaciones de organismos, ya sea animales, vegetales o inclusive microorganismos, y como resultado de esto también tiene una particular intención de descubrir cómo se dan las relaciones entre las distintas poblaciones, entre que son organismos de la misma especie, entre comunidades que son grupos de organismos que, aunque sean de diferentes especies, coexisten en el mismo sitio, y de ecosistemas, que ya es una categoría que vamos a abordar poco más adelante. La ecología, por lo tanto, de inicio tiene un campo de estudio complejo que implica muchos elementos y que por lo tanto le van a dar características como ciencia muy peculiares. Como toda ciencia natural, la ecología basa su método de estudio en el método científico experimental. No vamos a repetir las características que tiene, solamente baste con señalar que este método científico experimental debe ser repetible en cualquier lugar del planeta donde se lleve a cabo algún experimento con algunos hallazgos, debe ser verificable y por lo tanto debe de ser aceptado socialmente a partir de que logre descubrir o dar respuestas a procesos que de manera objetiva suceden en todos lados. Busca generar un cuerpo de conocimientos agrupado en leyes, principios, hipótesis y axiomas que le dan sustento a su campo de estudio y que permite justamente dar explicaciones a ese campo que nosotros describimos en la lámina anterior. Pero este cuerpo de conocimientos, de leyes, principios, van a estar sujetos a una permanente y constante comprobación, reafirmándose aquello que realmente responde adecuadamente a las preguntas o descartando aquellas leyes, principios o hipótesis construidos por el hombre, pero que en un momento dado pudieran demostrar sus limitaciones o su falta de sustento a partir de nuevos hallazgos. El campo de estudio de la ecología, de las relaciones de los organismos con su ambiente, implica necesaria y obligadamente la confluencia de especialistas de muchos campos, no nada más del terreno biológico, para poder realmente entender este tipo de relaciones. Lo veremos más claramente adelante. Partamos entonces de una manera muy esquemática cómo se da la relación de los organismos con su ambiente. Una flechita con
una línea con doble flecha implica que tanto los organismos influyen en el ambiente en el que se encuentran, como el ambiente va a incluir las características de los organismos que en él se encuentran. Pero si nosotros vemos un poquito del lado de los organismos, que en particular nos interesa estudiar, vamos a ver que hay una organización muy clara generalmente, ya que los organismos van a estar divididos, clasificados o agrupados dependiendo del papel biológico que juegan dentro de estas grandes comunidades. Va a haber algunos organismos capaces de elaborar nutrientes a partir de materia inorgánica y que van a ser los productores. Generalmente los más evidentes van a ser las plantas a través de la actividad fotosintética. Va a haber consumidores que van a ser todos aquellos animales que, incapaces de elaborar sus propios alimentos, tienen que alimentarse de materia ya orgánica ya elaborada por otros. Serían lo que en términos de hábitos nutricionales serían los llamados organismos heterótrofos. Y un tercer grupo de organismos, a veces no muy bien ponderados, que son los organismos descomponedores, que son aquellos que permiten que haya un constante reciclamiento y reutilización de materia orgánica, inclusive de nutrientes inorgánicos, en el lugar en donde se encuentran. Por otro lado, el ambiente que rodea a estos organismos, que a lo mejor nosotros tenemos particular interés de saber cómo están, va a tener una serie de componentes que lo hacen muy complejo. Toda una serie de componentes que se les ha dado el nombre, el más sencillo, que es el de factores abióticos. En términos literales significa factores sin vida, y que van a ser determinantes para permitir que cierto tipo de organismos puedan desarrollarse en este lugar. Todo aquello que no tiene vida y que va desde condiciones climáticas, condiciones del suelo, condiciones orográficas, cantidad de humedad, latitud, altitud, van a ser fundamentales para poder determinar qué tipo de organismos se desarrollan. Y además de ser ambiente, va a tener otra serie de factores bióticos, que son aquellos con vida, que son todo el resto de organismos con los cuales esta población, que a nosotros nos interesa estudiar, va a tener también una interacción muy, muy importante. Fundamentalmente en términos alimenticios, porque pueden ser el alimento de la población que nos interesa o van a ser los depredadores de la población que nos interesa. Y este tipo de interacciones evidentemente que son muy importantes, pero también van a ser importantes las que tienen que ver con el territorio, las que tienen que ver con el uso de algún otro recurso que en un momento dado pudiera ser de interés para dos o más poblaciones diferentes. En ecología existe una unidad de estudio y que por lo tanto va a ser lo que nosotros consideremos nuestra unidad de interacción, es decir, y esto corresponde al ecosistema. Los ecosistemas, por lo tanto, van a ser los elementos básicos de estudio que la ecología tiene, porque si nosotros nos imaginamos de una manera primero muy sencillita, un ecosistema puede definirse como una especie de caja abierta. Al estar abierta, va a permitir un libre intercambio de materia y energía con el universo que lo rodea.
al hablar de intercambio de energía, por ejemplo, va a poder entrar fácilmente la energía luminosa, la energía solar, va a poder caer agua en el suelo que hay debajo de esa caja, pues van a poder existir una buena cantidad de materiales, minerales, inclusive aguas subterráneas, arrastres que vienen de otros lugares distintos. En esa caja van a existir toda una serie de factores abióticos, ya los mencionamos, clima, suelo, etcétera, etcétera, ciertas características geográficas, y toda una comunidad de organismos que les vamos a dar el nombre genérico de factores bióticos. Comunidad, recordemos, van a ser toda esa serie de poblaciones que coexisten en este caso en un mismo ecosistema. Esta mezcla de permitir intercambio de materia y energía con su universo, de existir una buena cantidad de organismos en ese lugar, establecen una serie de relaciones que se concretan primero en el establecimiento de ciclos de materia que se dan en el interior y que se pueden de alguna manera vislumbrar como las famosas tramas alimenticias, flujos de energía que permiten justamente hacer una distribución muy ordenada de los recursos y de la materia orgánica que se da como resultado de las cadenas alimenticias, y en donde en forma, digamos que piramidal, vemos que va a haber cierto tipo de organismos que van a ser muy abundantes y que van a ser la base de la existencia de ese ecosistema y que generalmente corresponde a los organismos productores, es decir, a las plantas. Por lo tanto, van a ser estas las que nos permiten identificar mejor las características de un ecosistema. Va a existir también una serie de mecanismos de autorregulación en ecosistemas naturales, en ecosistemas que no han sido alterados por el hombre, en donde, con la misma idea de la homeostasis que se presenta a nivel de un solo organismo, permite que ciertos procesos, o por lo menos, para decirlo de una manera muy clara, que el tamaño de las poblaciones de un ecosistema se pueda mantener dentro de los límites tales que este ecosistema funcione de manera indefinida, solamente requiriendo de energía luminosa externa. Ese va a ser el motor que alimente prácticamente todo el funcionamiento del ecosistema. Pero todo este equilibrio, toda esta serie de regulaciones, otra vez regresamos a una característica fundamental de los seres vivos, ha sido resultado de largos procesos de adaptación y largos procesos de evolución, pero en este caso no nada más de un solo tipo de organismo, sino de comunidades completas que en su conjunto han logrado adaptarse y evolucionar en ambientes muy particulares y muy específicos. Esto es lo que nos permite, ya poniéndole imagen al asunto, a esa caja, pues la existencia de diferentes tipos de ecosistemas en donde justamente a condiciones climáticas, a condiciones de suelo, a condiciones de humedad diferentes, nosotros vamos a encontrar diferentes tipos de organismos adaptados a estas condiciones, tanto en los ecosistemas terrestres, en este caso vemos en la parte superior izquierda un ecosistema de climas fríos, en la parte superior derecha un ecosistema con pocos árboles y grandes llanuras, que sería la sabana. En la parte inferior izquierda tenemos nosotros una vegetación muy exuberante en zonas tropicales, y en la parte inferior derecha
un ecosistema en donde, por ejemplo, la falta de agua es fundamental para determinar qué tipo de organismos existen. Y lo mismo aplica para los diferentes tipos de ecosistemas acuáticos, que van desde en la parte izquierda, donde ven ustedes el cocodrilo, ecosistemas de agua dulce, hasta los que están en la parte derecha, que son los ecosistemas marinos, tanto de aguas cálidas como de aguas templadas. Estos conocimientos básicos, ¿a qué nos llevan? Ya en cuanto a su tarea. Este material que yo les estoy presentando apenas es una introducción que ustedes tendrán que complementar con la consulta de fuentes. No se vale copiar y pegar, ustedes ya lo saben. Este semestre voy a ser particularmente escrupuloso para combatir este tipo de prácticas, ni copiar y pegar de internet y mucho menos copiar y pegar de sus compañeros. Ustedes van a hacer dos cosas, dos investigaciones pequeñas, en donde van a escoger dos ecosistemas diferentes, de los más importantes. Sería conveniente aquí pensar en ecosistemas que existen en nuestro país, en donde, en términos muy generales y de preferencia ilustrados, ustedes me van a decir de cada uno de estos dos ecosistemas cuál es el clima, cómo están distribuidos, ya sea en nuestro país o a nivel de nuestro planeta, cuál es el tipo de vegetación más representativo de cada uno de estos dos ecosistemas distintos y algunos cuantos animalitos que también solamente los encontremos en este lugar. Y número dos, de esos dos ecosistemas que ustedes escogieron, sepárenme y díganme cómo son dos factores abióticos presentes en cada uno de estos dos sistemas que buscan. Descríbanmelos, por ejemplo, si me van a hablar de la temperatura, si me van a hablar de las lluvias, si me van a hablar del tipo de suelo, o si me van a hablar de la orografía, de si hay montañas, planicies, etcétera, etcétera. O sea, dos factores no vivos que justamente tengan que ver con las características de los ecosistemas que ustedes busquen. En la reunión de asesoría podemos nosotros abundar un poquito más sobre las características de su tarea. Por lo pronto les envío un saludo, espero que todos estén bien y nos vemos en nuestra reunión el día de clase cuando ustedes ya saben que está programado.